Muy buenos días a todos. Mi nombre es Jeffrey Lee. Estamos en un estudio bíblico virtual cada domingo a las 9 de la mañana, hora Nueva York, New York, si Dios quiere. Y el tema principal es cómo expresar bien la palabra. Tenemos un tema menor y es las asombrosas claves para poder entender la Biblia. El verso principal de esa serie, porque es una serie de enseñanzas, es en 2 Timoteo 2:15, de la Valera 1602 purificada. Dice, estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Tenemos algunas creencias y una de ellas es la única Biblia pura, infalible y preservada en español es la Valera 1602 purificada. Y en todas las otras traducciones o versiones de la Biblia, este verso ha sido cambiado. Y hay muchos cambios en las otras traducciones. Vamos a hablar más de este asunto con la Biblia a continuación, pero quiero enfocarnos aquí. Entonces vuelvo a decir, estudia con diligencia es un comando que Dios a través de Pablo nos da. Debemos estudiar con diligencia para poder presentarnos aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Traza o trazar tiene que ver con dividir. Un amigo mío. Dividir las divisiones. Y eso indica que hay divisiones en la Biblia. Y mucha gente, muchos cristianos no saben eso. No saben eso. Entonces, antes de comenzar con parte número 6 de este estudio, quiero destacar algunos versos para poder mostrar la guerra espiritual. Porque la Biblia dice mucho sobre este lucha espiritual. Okay. Estamos en un mundo y voy a mostrar algunos versos si puedo. Ok. Aquí en el 2 Corintios 4, ¿sería posible, Martica, podrías leer este verso, por favor? Sí. Dice así, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio glorioso de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ok. Sabemos que el enemigo, Satanás, el diablo, vino para robar, matar y destruir. Y el asunto más atacado es algo se llama el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de salvación. Y mucha gente no sabe que la Biblia tiene
más de un evangelio. Entonces, es importante dividir, trazar bien que hay 3 evangelios. Y el evangelio de salvación vigente durante la dispensación de gracia es el evangelio de la gracia de Dios. Otro nombre es el evangelio de Cristo, que fue escondido como un misterio desde el principio del mundo hasta que Dios se lo reveló a Pablo. Y ese verso nos dice que el Dios de este mundo, Dios con D minúscula, ese es Satanás. Que Satanás ha cegado la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio glorioso de Cristo, evangelio de Cristo, que se encuentra en 1 Corintios 15, 1 a 4. La gran mayoría de creyentes no entiende que en estos 4 versos se encuentra el evangelio de Cristo, en 1 Corintios 15, 1 a 4. Si uno haga una encuesta con 100 creyentes, creo que solo uno de ellos, de 100, va a entender, saber la respuesta. Entonces, ese verso nos dice que Satanás ha cegado la mente de los incrédulos. Eso no está diciendo que los incrédulos son los que no han aceptado Jesús como Dios. Pero para poder lograr salvación durante la dispensación de gracia, es necesario creer algo distinto. Hasta el diablo y los ángeles caídos, todos ellos creen que Jesucristo es Dios. Entonces, lo que tenemos en el mundo actual es el mundo religioso, el mundo de cristianismo, no está enseñando las divisiones. Y por lo tanto, la gran mayoría de creyentes son ignorantes. Y eso es la denominación más grande, según Pablo, es la denominación de ignorancia. Y eso no es la opinión de mío, ni de Pablo. Fue inspirado por Dios. Fuerte. ¿Ya? Entonces, les invito a abrir nuestras mentes y corazones para poder ver si tenemos puntos ciegos, bloqueos mentales, si tenemos doctrina falsa, que hasta ahora pensábamos que era doctrina sana. ¿Okay? Es importante abrir nuestras mentes y corazones. Y Dios, por favor, gracias por tu palabra pura, preservada, que nos encuentra en verdadera 1602 purificada. Ayúdanos, Señor, a entender la verdad. Ayúdame a enseñar bien tu palabra y enseñar cómo trazar bien tu santa palabra. Ok,
Siguiente verso. Estoy mostrando una página, valera1602.org, donde es posible encontrar la Biblia en español. Pero en ese momento no está funcionando bien, entonces voy a leer algunos versos más. Aquí en esta página es posible encontrar y comprar una Biblia, la Valera 1602 purificada. Ok, entonces vamos a ir a 1 Corintios. Ha sido mucho tiempo desde he utilizado una Biblia a la mano, porque normalmente trabajo con la computadora. Entonces, denme un segundo para poder encontrar 1 Corintios capítulo 11. ¿Ves? La página no está funcionando bien, entonces tenemos que utilizar otro método. Ok. 1 Corintios capítulo 11, versos 14 a 15. ¿No os enseña aún la misma naturaleza que le es vergonzoso? El hombre, el tener largo el cabello. No, eso no es. Segundo Corintios. Segundo Corintios 11, 14 y 15 versos. Y no es maravilla porque Satanás mismo se transfigura en ángel de luz. Así que no es gran cosa si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces tenemos que entender que Satanás y sus ministros tienen control del mundo en esa dispensación de gracia. Dios le dio a él el control. ¿Okay? Eso es lo que dice la palabra. Y teniendo control, él tiene sus ministros en los puestos más altos de todas las organizaciones poderosas. En el mundo político, el mundo financiero y el mundo religioso. 2 Corintios capítulo 2 Corintios capítulo 2, 11 es otro verso. 2 Corintios 2, 11 dice, para que Satanás no nos gane alguna ventaja, porque no ignoramos sus maquinaciones. Para que Satanás no nos gane alguna ventaja, porque no ignoramos sus maquinaciones. Ok, entonces, él tiene maquinaciones, esquemas. Y no debemos ser ignorantes de ellas. Pero antes de dar cuenta, yo estaba ignorante, aunque llevo 25 años siendo un cristiano. Ok, el siguiente verso se encuentra en 1 Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice expresamente
que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vuelvo a leerlo. Pero el Espíritu Santo, dice expresamente que en los prósperos tiempos, estamos en ellos, algunos apostatarán, creyentes, ¿okay? Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amigos, los diablos trabajan durante la dispensación de gracia en una manera distinta que funcionaban durante el ministro terrenal de Jesucristo. Okay. Leyendo Mateo a Juan, uno puede leer mucha actividad de demonios, personas poseídas con demonios. Pero al leer Génesis hasta Malaquías, eso no fue común. Y al leer Actos o Romanos hasta Romanos hasta Filemón, Hebreos hasta, ¿cuál es el nombre de la penúltima? Judas, ¿okay? No vas a encontrar mucha mención de personas poseídas con demonios. Interesante, ¿ok? Pero muchos cristianos creen que durante la dispensación de gracia, aún el diablo está funcionando bien, mandando sus demonios, hacia personas. Esa es doctrina falsa. Porque a la vez que uno es salvo durante la dispensación de gracia, su alma ha sido comprada. Es una posesión de Dios. El Espíritu Santo está en tal persona. Es imposible durante la dispensación de gracia que una persona salva, un miembro del cuerpo de Cristo, es poseída por demonios. Y tampoco una persona que no es salva. Dios no se cambia nunca. Pero su manera de tratar personas durante distintos periodos de tiempo cambia. Igual, la manera que Satanás ha tratado personas ha cambiado. Okay, entonces vuelvo a hablar o de leer 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, con este contexto. Pero el Espíritu dice expresamente que en los prósperos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios es la manera principal que Satanás, sus ministros y los diablos están trabajando para poder engañarnos. Y
la prueba de eso es, hay más de 1000 versiones de la Biblia en inglés. Hay más de 10,000 denominaciones. Eso no debe ser. Solo hay un cuerpo de Cristo. Y vamos a leer a continuación. Solo hay una palabra de Dios verdadera. Ok. Sé que lo que está enseñando es chocante. Igual cuando Jesucristo empezó a ser su ministro en la tierra, su doctrina fue chocante. Igual con Pablo, cuando él estaba haciendo su ministro, el mundo religioso en su época le consideró a Pablo un hereje, igual como Jesucristo en su tiempo. Ok, el siguiente verso es en 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios 10, versos 3 a 5. 3 a 5. 2 Corintios 10, 3 a 5. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos por Dios para derribar fortalezas, derribando imaginaciones y toda cosa alta que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo bajo cautiverio todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todos nosotros han tenido y quizás tenemos fortalezas mentales. Y especialmente en el lugar espiritual. Todos nosotros tenemos doctrina propia. Y normalmente la manera que hemos recibido nuestra doctrina cristiana es a través de las iglesias, las denominaciones, los pastores. La mayoría de ellos son ignorantes, porque el enemigo está en control y él ha infiltrado todo lo que es el mundo de cristianismo. Tiene control de las empresas que imprimen las muchas versiones de la Biblia. Tiene control de las escuelas, los seminarios. Tiene control de las denominaciones. Sus ministros están en los puestos más altos. Y nosotros hemos sido programados, nuestras mentes han sido lavados con la Biblia. Sería posible si uno no traza bien la verdadera 1602 purificada, aún va a tener doctrina falsa. Porque aunque todos los libros de la Biblia fueron escritos para nosotros, no todos los libros fueron escritos hacia nosotros. Porque hay muchas divisiones en la Biblia. Y una de las divisiones es entre distintos grupos de personas. Entonces, los libros que fueron escritos hacia nosotros para darnos doctrina sana, pura, se encuentra en las
cartas paulinas. Entonces es muy importante que utilizamos la palabra pura, infalible, preservada de Dios y aprender cómo trazarla bien para poder derribar fortalezas mentales, para poder exponer doctrina falsa que hemos recibido, imaginaciones que se levantan contra el conocimiento de Dios. Ok, vamos a leer otro verso en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versos 11 a 18. 11 y 18. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las milicias espirituales en los lugares altos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos los lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación del evangelio de paz. Este es el evangelio de Cristo que se encuentra en 1 Corintios 15, 1-4. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y suplicación por todos los santos. Quiero enfocarnos en verso 17. Vuelvo a leerlo. Y tomar el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El enemigo desde el principio, desde el huerto de Edén, ha trabajado fuertemente en corromper la palabra de Dios, en cambiarla, modificarla, y por lo tanto tenemos las muchas versiones de la palabra. Entonces, para poder escapar las trampas del enemigo, debemos entender que el mundo cristianismo ha sido totalmente infiltrado. Y quizás todo lo que hemos recibido como doctrina, o casi todo, aunque vino de la Biblia, es doctrina falsa porque no fue trazado bien. Ok, vamos a seguir con el tema.
Salmos 12, 6 y 7. En el Testamento Antiguo, Salmos 12. Salmos 12, 6 y 7, versos 6 y 7. Las palabras del Señor son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, oh Señor, las guardarás, las preservarás de aquesta generación por siempre. Cada palabra guardada, preservada. Si uno haga un estudio de las distintas versiones de la Biblia, en español, no sé cuántos son, pero hay, creo, más de 20 o 30 de ellas. Y no son iguales. No son iguales. Entonces, este verso, Salmos 12, 6 y 7, nos dice que dentro de todas las muchas versiones de la Biblia, hay una Biblia pura, infalible y preservada, cada palabra. Vamos a Gálatas 1. Gálatas 1. Gálatas 1, versos 8 y 9. Mas si nosotros o un ángel del cielo os predicaré otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito, escribió Pablo. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguien os predicaré otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. ¿Cuál evangelio fue revelado a Pablo? Ese evangelio de Cristo es un misterio escondido por Dios desde el principio del mundo. Nadie, ninguno de los profetas del Antiguo Testamento, ni los 12, nadie lo entendió, nadie lo supo el Evangelio de Cristo que Dios le dio a Pablo. Cuando Pablo fue convertido. En Hechos capítulo 9, fue la conversión de Saulo, quien fue renombrado Pablo. Ok, hay 3 evangelios en la Biblia. Y cuando Jesucristo estaba haciendo su ministro encima de la tierra, en la tierra, que es bien destacada en Mateo, Lucas, Marcos y Juan, él estaba predicando el evangelio del reino, no el evangelio de Cristo. El evangelio del reino no aplica durante la dispensación de gracia. El evangelio que aplica, que es vigente durante la dispensación de gracia, cuál es uno de los misterios que Dios le dio a Pablo por revelación, el evangelio de Cristo es distinto. Entonces, la mayoría de los creyentes han sido enseñados que el evangelio que Jesucristo y los 12 apóstoles, discípulos estaban predicando, que es nuestro evangelio de salvación. Nadie puede lograr salvación dentro de la dispensación de gracia
sin el Evangelio de Cristo. 1 Corintios 15, 1, 4. Juan 3, 16. No puede salvar nadie en la dispensación de gracia. Eso es como trazar bien la palabra. Vamos a profundizar el tema a continuación, que el ministro de Jesucristo fue para la circuncisión, los judíos. Él vino a ellos para poder predicar a ellos, las ovejas perdidas de Israel. Otro grupo. Okay. Ahora en la dispensación de gracia no hay ninguna distinción entre los grupos de personas, los dos grupos bien destacados en la Biblia, los judíos circuncidados, otro nombre es la circuncisión, o Israel es otro nombre. Y el segundo grupo, que tiene distintos nombres, los gentiles, los paganos, la incircuncisión, ¿okay? Es otra división. Entonces, es importante. Vuelvo a leer. Pablo en Gálatas 1, versículos 8 y 9, escribió: mas si nosotros o un ángel del cielo os predicaré otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito. ¿Cuál evangelio fue dado por revelación a Pablo? El evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de paz. Tiene muchos nombres, pero se encuentra en 1 Corintios 15, 1, 4. Vuelvo a leer. Mas si nosotros o un ángel del cielo, una tercera de los ángeles no son buenos, son ángeles caídos. Mas si nosotros o un ángel del cielo os predicaré otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguien os predicaré otro evangelio del que habías recibido, sea maldito. Es importante. Ok, Filipenses 1, verso 7. Filipenses 1, verso 7. Filipenses 1, verso 7. Como es justo que yo piense esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón, puesto que así en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois partícipes de mi gracia. Como en la defensa y confirmación del evangelio. El evangelio es el blanco, uno de los blancos, pero el blanco principal del enemigo. Y la mayoría del mundo cristianismo está enseñando otro evangelio, el evangelio del reino, que no aplica durante la dispensación de gracia. Ok, estamos en parte número 6 de las asombrosas claves y vamos a estudiar, aprender clave número 13 en página número 30 de las notas. Si alguien quiere o te gustaría tener las notas, mándame un correo electrónico.
495@gmail.com. Seré feliz a mandártelos las notas. Ok, página 30. Vamos a pasar por página 30. Aquí más fácil hacerlo así. Página 30. Ok, clave número 13. El libro de los actos hechos, el libro de Hechos, es un libro de transición. Okay, tenemos esta imagen bien hecho por el pastor Rodney Bolu. Él no habla español. Okay. Y muestra muy bien la división de tiempo. Bien destacada en Efesios capítulo 2. Una de las divisiones en la Biblia que debemos entender y trazar o dividir es las 3 periodos de tiempo. El nombre es otro tiempo, más hora y siglos venideros. Otro tiempo cubre los libros Génesis hasta Juan. Okay. El libro de Hechos o Actos es un libro transicional. El segundo periodo de tiempo, nombrado más hora, tiene que ver con la dispensación de gracia. Y ese periodo de tiempo está cubrido por los libros de Pablo, las cartas paulinas, Romanos hacia Filemón. El tercer periodo de tiempo, nombrado los siglos venideros, tiene que ver con los libros hebreos hacia Revelación. Okay, entonces, Hechos es un libro de transición que destaca la transición entre la dispensación de la ley y la dispensación de gracia. Hay 5 dispensaciones en la Biblia. Esa es otra división. Entonces, el libro de Hechos destaca la transición entre la dispensación de la ley y la dispensación de gracia. Y destaca la transición entre el evangelio del reino y el evangelio de Cristo, o evangelio de la gracia de Dios, otro nombre. La transición entre la influencia decreciente del apostolado y el evangelio de Pedro. Y la influencia creciente del apostolado y el evangelio de Pablo. El evangelio de Pedro fue el evangelio del reino. Y el evangelio de Pablo es otra cosa, y muy distinto. Vamos a profundizar la diferencia a continuación. Okay. El evangelio del reino fue predicado por Jesucristo durante su ministro en la tierra. Fue predicado por el rebaño pequeño, el rebaño pequeño. Lucas 12, verso 32, tiene esas palabras, el rebaño pequeño. ¿Quién fue ellos? Aquellos que después de escuchar el evangelio del reino, tomaron la decisión a obedecerlo. Y ellos eran parte
de la iglesia del reino. ¿Okay? Hay muchas iglesias en la Biblia, no solo una. El cuerpo de Cristo es una de las iglesias, pero no es igual como la iglesia del reino. Otra división. Entonces, el evangelio del reino fue predicado por Jesucristo, por el rebaño pequeño, los creyentes de Jesucristo, que obedecieran los requisitos para ser salvos bajo del evangelio del reino. Y además, este evangelio del reino fue dirigido por Pedro y Juan en los primeros capítulos y los mediados capítulos del libro de Hechos. Y el evangelio del reino dejó de ser predicado en Hechos capítulo 15, verso 11. ¿Ves que Hechos es un libro de transición? Es necesario tener maestros durante la dispensación de gracia. En los otros periodos de tiempo, otro tiempo, Génesis a Juan, y los siglos venideros, Hebreos hacia revelación, el Espíritu Santo habló y va a hablar directamente a la gente. Y ahora, en el periodo de tiempo nombrado más ahora, que tiene que ver con la dispensación de gracia, la manera que el Espíritu Santo nos habla, más que todo, es por las cartas paulinas. Hechos capítulo 15 es conocido como el concilio de Jerusalén. Cuando el rebaño pequeño se dio cuenta de que había llegado otro evangelio, el evangelio de Cristo para los gentiles durante la dispensación de gracia. Ok, el libro de Hechos destaca la transición entre la dispensación de la ley y la dispensación de gracia. Estoy mostrando dos imágenes, ok, y voy a explicar el primero, ok. Tenemos promesa, law, ley. Aquí, paz, ira, reino y cumplimiento del tiempo. Esa es la primera imagen. La segunda imagen tiene otra cosa que fue agregado y es gracia. Y ese es el misterio que fue escondido desde el principio del mundo. ¿Ok? Y podemos ver en la segunda imagen los 5 dispensaciones en la Biblia. Número 1 es la dispensación de promesa. La segunda, la dispensación de ley. La tercera, la dispensación de gracia. La cuarta, la dispensación del reino. Y la quinta, la última, la dispensación de cumplimiento del tiempo. La dispensación del reino tiene 2 componentes. El primer componente es la 70ª semana de Daniel. Ese es un nombre de
que la Biblia da para destacar un juicio que va a durar 7 años. Otro nombre es el tiempo de la angustia de Jacob. Y eso tiene que ver con un periodo de 7 años. La primera mitad es paz falsa, y la segunda mitad de los 7 años es ira. La ira de Dios es la gran tribulación. Y después de los 7 años es la segunda venida de Jesucristo, Armagedón, y el juicio entre las ovejas y las cabras. Después, la segunda parte del reino, de dispensación del reino, es el reino milenial. ¿Ok? Entonces, observando la división entre los 3 periodos de tiempo, en la segunda imagen tenemos times past, otro tiempo en español. But now, más ahora en español, ages to come, siglos venideros. Entonces podemos ver que las primeras 2 dispensaciones, dispensación de promesa, dispensación de ley, pertenecen al primer periodo de tiempo, times past, o otro tiempo. Podemos ver que la tercera dispensación, la dispensación de gracia, tiene que ver con el periodo de tiempo nombrado más ahora, but now, Romanos a Filemón. Y podemos ver que la cuarta y la quinta dispensaciones, la dispensación del reino, la dispensación del cumplimiento del tiempo, tiene que ver con el último, el tercero periodo de tiempo, los siglos venideros. Y los libros que pertenecen son Hebreos de Revelación. Vuelvo a destacar la primera imagen. Porque es importante entender que Dios le dio a Pablo misterios. Y los misterios fueron secretos que Dios guardó. Los guardaba desde el principio del mundo hasta que Saulo fue convertido en el camino hacia Damasco, en Hechos capítulo 9. Pablo fue escogido por Dios para poder recibir misterios que nadie antes de Pablo lo supiera. Ninguna de las profetas. Entonces, en términos de los ojos de la gente que vivían durante el ministerio de Jesucristo, cuando Él estaba viviendo hasta de la crucifixión, hasta que el sepulcro y resurrección y ascensión de Jesucristo. Ellos, los profetas, los 12, no supieron nada del misterio, que iba a llegar a otra dispensación, la dispensación de gracia. Ellos estaban pensando que
la dispensación de promesa fue cumplido, ¿ya? Y con la venida de la ley que Dios le dio a Moisés, llegó la dispensación de la ley. Y ellos, los 12, el rebaño pequeño, Pedro, Juan, creían que la dispensación de la ley iba a seguir hasta la dispensación del reino. Que la dispensación del reino fue la siguiente dispensación. Y la primera parte de la dispensación del reino es el juicio de los 7 años. Cuando el anticristo y el profeta falso va a reinar y va a engañar al mundo con una mentira, una paz falsa. Importante entender eso, ¿ok? En esa imagen podemos ver, todo es en inglés, voy a intentar explicarlo en una manera sencilla. ¿Okay? Es un estudio profundo de los capítulos del libro de Hechos. Ok, aquí tenemos Hechos capítulo 7, 9, 13, 15, 18, 28. Hechos tiene 28 capítulos. En capítulo 7 tenemos la caída de Israel. Israel es un grupo de personas que la Biblia dice son las personas escogidas de Dios. En Actos capítulo 7, Israel rechazó la gran comisión. La gran comisión que podemos estudiar en el último capítulo de Mateo, los últimos versos. Y los versos fueron las palabras de Jesucristo después de su resurrección. Y la gran comisión no es algo que alguien va a leer en la Biblia. Es un nombre inventado por hombres, pero es bien conocido. Y Jesucristo estaba dando órdenes al rebaño pequeño, los 11 discípulos. Judas se sucedió. Entonces, Jesucristo estaba dando la comisión a los 11 para poder llevar el evangelio hacia las naciones. ¿Cuál evangelio? El evangelio del reino. Y si quieres estudiar más, Mateo capítulo 12, versos 31, 32. Lucas capítulo 13, versos 6 hacia 9. Romanos 11, verso 11. Entonces, eso fue la caída de Israel y el pequeño rebaño pequeño estaba en descrecimiento.
En capítulo 9 es la conversión de Saulo, quien fue renombrado Pablo. Eso es el inicio del cuerpo de Cristo. Pablo fue el primer miembro. Y su ministro, un porqué de su ministro fue para poder provocar los judíos incrédulos para que sean celosos de los miembros del cuerpo de Cristo. Romanos 11, capítulo 11, versos 11 a 14. Y su ministro, el ministro de Pablo, desde capítulo 9, empezó a crecer en influencia. Y la influencia del apostolado de Pedro, su influencia crecía, creo que es la palabra. Hay algunos versos importantes que destacan bien la transición entre el apostolado de Pedro y el apostolado de Pablo. Hechos 13, versos 14, 6. 13, verso 14, 6. Capítulo 18, verso 6. Capítulo 28, verso 28. En el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, acabamos de leer algo allí, ¿ok? Eso fue un momento cuando el apostolado de Pablo fue reconocido por el rebaño pequeño. Claro, no, nada, yo no lo necesito. Oye, Renata, oye, esto que quiero jugar. Su apostolado fue recibido, reconocido por el rebaño pequeño, públicamente reconocido. Y el apostolado de Pedro, Juan y Santiago fue destacado a ser distinto. Okay. El apostolado y el evangelio o el ministro de Pedro, Juan y Santiago fue el ministro a la circuncisión. El ministro de Pablo fue para la incircuncisión. Gálatas, capítulo 2, leer versos 7, 8, 9. Ok, después del capítulo 9 hasta el capítulo 28 de Libros, el mundo de los judíos, paso a paso, se dio cuenta del cambio que ha venido un cambio en dispensaciones, ha venido un cambio entre los dos evangelios, el evangelio del reino y el evangelio de Cristo, que fue revelado a Pablo. Y aquí en esta cajita
dice, el rebaño pequeño, dirigido por Santiago, Pedro y Juan, que la membresía fue cerrada. Gálatas capítulo 2, verso 9. Desde este momento, no fue posible ser salvado bajo del evangelio del reino. Y eso ocurrió en Hechos capítulo 15. Voy a destacar el verso preciso en un momento. Entonces, los 11 discípulos y los otros miembros del rebaño pequeño abandonaron la gran comisión. Tomaron la decisión de abandonar la comisión que Jesucristo les dio a ellos para poder llevar el evangelio del reino hacia el mundo, hacia las naciones, hacia los gentiles. Y el rebaño pequeño se murió. Y todos sus miembros fueron dados a Pablo y Barnabas. Y desde entonces, la dispensación de gracia, que es parte del misterio, el cuerpo de Cristo, que es parte del misterio, desde el capítulo 9 del libro de Hechos hasta el día de hoy, ha sido vigente. Y la única manera para poder lograr salvación durante la dispensación de gracia se encuentra en 1 Corintios 15, 1, 4, que básicamente dice, nuestra salvación, o para poder lograr salvación, uno tiene que creer, poner confianza, tener fe en Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó 3 días después. Ese es el evangelio de Cristo. El evangelio de paz, el evangelio de la gracia de Dios, tiene otros nombres. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó 3 días después, sin ninguna obra. Otra imagen destacando los 28 capítulos del libro de Hechos. Aquí, con esta línea roja hasta el capítulo 15, dice que Pedro fue mencionado 58 veces en 56 versos en los primeros 15 capítulos del libro de Hechos. Desde capítulo 7 hasta capítulo 28, Pablo fue mencionado 158 veces. 158 veces en 152 versos. 100 veces más de Pedro. Desde capítulo 13 hasta 28, Pablo fue mencionado 132 veces en 129 versos.
en capítulo 15. Eso fue el concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén. Cuando Pedro dijo, él fue como el líder del rebaño pequeño. Les dijo a ellos que el apostolado de Pablo debe ser aceptado, debe ser reconocido. Fue en Hechos capítulo 15, verso 11, a ver si puedo leerlo. Ok, Actos 15. Voy a leer versos 7 hasta 11. Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro, les dijo a el rebaño pequeño, ¿ya? Quien fue salvado por el evangelio del reino. Varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió de entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo a ellos, también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, o sea, entre los judíos y los gentiles. Okay. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo un yugo sobre la cerviz de los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos salvos así como ellos. Entonces, el libro de Hechos es un libro de transición. Durante la dispensación de la ley, salvación fue reservada para los judíos. Y podemos ver en Hechos capítulo 8 y en Hechos capítulo 10 que algunos miembros del rebaño pequeño, Felipe, por ejemplo, en Hechos capítulo 8 y Pedro en Hechos capítulo 10, ellos recibieron órdenes de Dios para compartir el evangelio del reino hacia gentiles. Y ellos, los gentiles, fueron salvados por el evangelio de Cristo, del reino. Y desde allí pertenecieron a la iglesia del reino, no a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Nadie sabe si después de la conversión de Pablo en Hechos 9,
y después del inicio de su ministro compartiendo el Evangelio de Cristo, que nadie sabe si estas personas quien fueran salvados, gentiles quien fueran salvados por el Evangelio del Reino, nadie sabe si ellos tomaron la decisión a poner su fe en el Evangelio de Cristo, que se encuentra en 1 Corintios 15, 1-4. Ok. Esto ha sido el estudio del día de hoy. Vamos a retomar el estudio con clave número 14 en la semana que viene, si Dios quiere, en la cual voy a destacar los 3 evangelios de salvación. Gracias por estar con nosotros. Tenemos un canal en YouTube, se llama Las Bereanos. Y si alguien tiene preguntas, por favor escribir un comentario allí en los comentarios, el espacio, el lugar en YouTube, en la cual es posible hacer comentarios. Gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga.